Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Naraja, veterinario especialista en cardiología de gatos y perros. Y en este vídeo lo que quiero es compartir contigo una pequeña sesión de trabajo sobre el cálculo del VHS, del índice cardiovertebral, o el VHS, que es en inglés Vertebral Heart Score. Vale, esto es una medida, es uno de los índices. A todos nos gusta en ciencia que las cosas se puedan medir, pesar, calcular, multiplicar, dividir, que tengamos eh, formas objetivas de enfrentarnos a un determinado problema o a un determinado planteamiento. Y como las radiografías de tórax habitualmente la valoración es subjetiva, a mí me parece que esto es, yo creo que esto, pues a mí me da la impresión de que aquello, y lo que se intenta es hacerlo un poco más científico y un poco más objetivo, para lo cual se buscan algunos índices. Mire, usted puede creer lo que quiera, pero si esto mide 8 es grande, y si mide menos de 8 es normal, y si mide menos de 5 es demasiado pequeño. Y ahí ya no se puede discutir. Ah, pues muy bien. Este es uno de los índices para intentar seguir ese camino. Vamos a recorrerlo juntos y te explico cómo lo hago. Lo primero, la medida del VHS se hace siempre en una radiografía lateral de tórax, de tal manera que necesito la radiografía lateral de tórax para poder tomar esta medida. No es ni la única, probablemente sí que es la más frecuente de utilizar y desde luego es importante, pero no es la única que podemos tomar. Veremos también en algún otro video algunos otros índices de cardiomegalia o de tamaño cardíaco. Bueno, yo quiero una radiografía lateral de tórax. La primera pregunta importante, de lateral derecha o lateral izquierda, el que quieras, como la que quiera. De sí, se puede medir el VHS tanto en decúbito lateral derecho como en decúbito lateral izquierdo. Y además los estudios que hay lo que arrojan es que el resultado es muy parecido. De tal manera que en un perro lo hago en decúbito lateral derecho, luego en decúbito lateral izquierdo, y la diferencia es minúscula, menos de media vértebra, de tal manera que se puede hacer en el decúbito lateral que quieras. Habitualmente utilizamos el decúbito lateral derecho, pero la realidad es que lo podrías hacer exactamente igual en el decúbito lateral izquierdo. Lo único importante es que no compares el mismo perro en tus revisiones sucesivas, en una en la que mides el VHS en decúbito lateral derecho, con otra en la que estás midiendo el VHS en decúbito lateral izquierdo. Uy, este perro estaba en 9 y ahora está en 10. El 9 lo medí en derecho y el 10 lo medí en izquierdo. No, eso no vale. Lo puedes medir en derecho los dos o en izquierdo los dos, pero no puedes medir cada uno de un decúbito. De manera que una radiografía de tórax en posición lateral, el decúbito que más te guste, pero en un perro en seguimiento y controles sucesivos, siempre el mismo decúbito lateral, el derecho o el izquierdo. En mi radiografía de tórax lo que necesito es localizar la carina y el ápex cardíaco. Y lo primero importante es, mira, tampoco pierdas los nervios por el punto absolutamente exacto. Es decir, si lo haces mal, el resultado va a ser malo y va a ser inexacto. Pero 1 milímetro, 2 milímetros, medio milímetro, 2,25 milímetros en la localización exacta de uno de estos dos puntos no te va a cambiar el resultado final de VHS. De tal manera que lo primero necesito buscar la carina, donde la tráquea se me va a separar en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, y necesito localizar el punto de la punta del corazón, el punto del ápex cardíaco. Aquí tengo la carina, casi todos, lo normal es que nos vayamos un poco más atrás, porque vas más que donde estaría la carina a justo esa pequeña V que ves un poco destacada y es la pared del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. La carina no es que esté a una gran distancia, pero está un poquito más adelante que esa V que estaríamos viendo en todas las radiografías. Yo pongo ahí un punto o simplemente mentalmente fijo ese punto,
un punto en el ápex cardíaco. Una vez que tengo fijados esos dos puntos, lo que voy a hacer con una regla es unirlos con una línea recta. Agarro una regla de, bueno, desde aquí hasta aquí en línea recta, tantos milímetros, perdón, tantos centímetros. Y este es mi valor L, long, es el eje largo, desde la carina hasta el ápex cardíaco. Muy bien. Una vez que ya tengo ese eje largo, que son, por decir algo, 5 centímetros y medio, pues muy bien. Ahora lo que voy a hacer es trasladar esos 5 centímetros y medio a las vértebras. Y tengo que poner el principio de la línea en el principio de la cuarta vértebra torácica. Mi regla es paralela a los cuerpos vertebrales y mi punto cero, el que era la carina, se inicia en la parte más craneal del cuerpo de la cuarta vértebra torácica. Y luego lo único que hago es contar cuántas vértebras ocupa. Aquí me ocupa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vértebras. Justo seis vértebras y más que terminar en T9, termina casi al final del espacio intervertebral entre T9 y T10. De bueno, un poquito. Yo personalmente, igual que un montón de autores, creo que tendremos que trabajar, que la forma más correcta de trabajar es con cuartas partes, con el 25% de una vértebra. De tal manera que tengo una, dos y cuarto, tres y media, cuatro y tres cuartos, y esa es la fracción que voy a utilizar, porque otras fracciones me parece que son menos precisas. Hay algunos autores que hablan hasta de décimos, de agarras una vértebra, la mides, la divides en 10 y entonces tendríamos, por decir algo, 6,1, 6,2, 6,3, mientras que yo lo mantengo en la cuarta parte de un cuerpo vertebral. En cualquier caso, la diferencia de nuevo va a ser pequeña. No se trata de 2 milímetros arriba o 1 milímetro abajo, se trata de cuerpos vertebrales. Veremos que la imprecisión de la medida viene dada por características anatómicas, y lo veremos en otro vídeo, pero viene dada por características anatómicas más que por el hecho de considerar que hay un décimo, un quinceavo, un veinteavo, un octavo o un quinto de vértebra incluido. De 25% de vértebra nos va a servir. Bueno, ya tengo mi valor L. Lo había calculado de carina hasta el ápex, me lo llevo a las vértebras, al principio de T4, 6 vértebras es mi valor L. Muy bien. Me vuelvo a mi radiografía, a mi corazón, y ahora lo que tengo que localizar es la parte más ancha del corazón. Sencillamente pongo una regla y voy viendo dónde mide más. Mira, pues esta es la parte más ancha del corazón. Pero no voy a medirlo ahí. Cuidado. Ahí es donde tengo que apoyar una escuadra o una regla, o como tú quieras, para trazar una línea perpendicular a la anterior. No es de lo más ancho a lo más ancho, es de lo más ancho a lo más ancho siendo perpendicular a L. L es innegociable. De tal manera que mi segunda línea va del punto más ancho del ventrículo derecho al punto más ancho, a veces del final de la aurícula izquierda, a veces del ventrículo izquierdo, pero va del punto más ancho al más ancho, siempre manteniendo 90 grados con respecto a la L. Vale, muy bien, pues ya tengo mi segunda línea de tal a tal, X centímetros. Esta es mi línea S, short, que es el eje corto de este corazón. Bueno, ¿y ahora qué hago con mi línea S? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Trasladas tu línea S no a continuación de la L, sino al principio de la L. Vuelves a colocar la S en la parte craneal del cuerpo vertebral de la cuarta vértebra torácica. ¿Y cuántas vértebras? Entonces voy contando vértebras y lo que tengo es que S ocupa una, dos, tres, cuatro, cinco vértebras. Lo mismo, cinco y la mitad del espacio intervertebral de las cinco. Tengo que mi valor L es 6 vértebras y que mi valor S son 5 vértebras. Bueno, ya lo he calculado. Ya tengo mi VHS. ¿Cómo es mi VHS? El valor L más S. 6 más 5
cuerpos vertebrales respectivamente, 11 en total. Mi VHS es de 11. En otro vídeo vamos a ver qué es normal, qué no es normal, diferencias anatómicas, cuestiones que tenemos que considerar en determinados casos. Pero la técnica para calcular el VHS es este. Otra pregunta importante. Oye, ¿y en gatos? Exactamente igual. Se calcula lo mismo. Por supuesto que los valores normales, igual que en tantas cosas, no son los mismos que en perros, pero la técnica de cálculo es exactamente la misma. De carina a la punta del corazón, el lado más ancho manteniendo 90 grados, siendo perpendicular a la línea L, me lo llevo todo a T4 y mido el número de vértebras tanto en L como en S. Sumo los dos valores y tengo mi VHS de gatos. Ya te adelanto que en gatos es un poco más incierto. ¿Por qué? Porque un número muy importante de gatos con problemas cardíacos lo que tienen es cardiomiopatía hipertrófica, sí, o arritmias, o las dos cosas juntas. Y ninguna de las dos modifica el tamaño cardíaco externo, la silueta cardíaca externa. El pobre gato tiene una cardiomiopatía hipertrófica, el corazón se va aumentando de grosor, se queda prácticamente sin cavidad ventricular para llenarla de sangre y luego poder bombearla, pero de forma externa el corazón mantiene un VHS prácticamente normal. De manera que en gatos se calcula igual que en perros, los valores son diferentes y los veremos en otro vídeo, pero en gatos resulta menos útil, un poco más incierto el cálculo del VHS que en perros. Como ves es muy sencillo, simplemente hay que seguir esa sistemática, radiografía lateral, derecha o izquierda lo mismo, fijo, carina, apex, mido tantas vértebras torácicas empezando en la 4, perpendicular la parte más ancha del corazón y lo llevo otra vez a la cuarta vértebra torácica, tantas vértebras, sumo, tengo el valor total y me voy a mi tabla de valores normales, que voy a tener una tabla bastante grande, bastante compleja, porque hay valores normales en función de la raza del perro que estoy considerando. Pero yo ya sé calcular mi VHS y la tabla me va a decir si es normal o no. Gracias por ver el vídeo. Si te parece interesante, conoces a alguien que le pueda gustar también o que le pueda ayudar, compártelo con él. Dame un like que también me ayuda a que lo puedan ver más compañeros. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Vamos a ver limitaciones del índice cardiovertebral y vamos a ver también valores normales del índice cardiovertebral. Te veo en esos vídeos. Gracias.